No obtiene más de media tonelada por hectárea en las laderas donde está. Esas son las cosas que tenemos que cambiar y tenemos que cambiarlas con tecnología. En la FIA, para tratar de resolver este problema del agricultor pequeño en las laderas, en los últimos años le hemos dado mucho énfasis a la utilización de cultivos agroforestales, de los cuales el cacao es probablemente el que más oyen ustedes nombrar ahora. La siembra de cacao en laderas no es lo óptimo para cacao, pero es entre 5 y 10 veces más rentable que el maíz en ladera. Entonces, para nosotros es una buena opción para el pequeño productor cambiar de maíz a cacao. Entonces, como les digo, ahí tenemos dos países. Un país que va muy bien, está muy bien desarrollado, incluye la industria de melón, sandía, algunos productores de limón, la industria de banano, algunos productores de palma, muchos productores de hortalizas en Comayagua. Ese es un sector muy competitivo, muy desarrollado, que está muy al día. Y por el otro lado tenemos los pequeños que se han quedado 50 o 100 años atrás. Ahora, de acuerdo a la tecnificación, la inversión. Los niveles preescolar para arriba, fortalecer lo que son nuestras universidades en la parte de investigación, porque sin eso prácticamente nosotros estaríamos siempre dependiendo de las investigaciones de desarrollo que se puedan generar en otros países. Entonces, inicialmente creo que por ahí pudiéramos comenzar. Si vemos las necesidades a futuro inmediato, cambio climático es algo que no lo vamos a negar, y de momento, por lo menos en la mayoría de los rubros, no tenemos muchas alternativas. Tenemos que ir pensando en desarrollar cultivos con alguna tolerancia a sequía y al calor, porque ya no solamente es buscar una característica como resistencia a sequía, es decir, que va a ser tolerante, pero también tenemos problemas de calor y ese es otro factor que hay que trabajarlo. Entonces, para poder desarrollar nuevas variedades, por ejemplo, que puedan hacerle frente a estas situaciones, son dos puntos importantísimos que tendríamos que estar investigando, y en la mayoría de los rubros no tenemos ese tipo de desarrollos. Y si nos vamos a los procesos ambientales, las nuevas tecnologías, ahorita se ha estado discutiendo mucho sobre lo que son organismos genéticamente modificados, y vienen otros desarrollos que todavía seguimos debatiendo nosotros en este tema, y como ser biología sintética. Biología sintética tiene mucho que ver con cómo podemos nosotros comenzar a trabajar
en rubros, por ejemplo, de contaminación ambiental, contaminación de fuentes de agua y de otro tipo de contaminaciones, como por ejemplo la misma tecnología nos trae respuestas también para problemas como la salud ambiental y la salud humana. En el caso de los zancudos, por ejemplo, ahora con todo lo que son los dengues, todos los tipos de dengue que tenemos y otro tipo de enfermedades, son las mismas tecnologías que estamos utilizando, en este caso específico de maíz, las que también tienen la respuesta para la salud humana. Ahora, con todas las oportunidades que tenemos como país, ¿a qué le daríamos prioridad mejor en cada uno de los rubros? Mire, nosotros ya no podemos estar tratando de entrar a procesos largos. Tenemos que ir trabajando a la par con todo, porque nos hemos quedado muy atrás. Entonces, básico, si no tenemos investigación, no creo que podamos avanzar en nada. Necesitamos, ese sería entonces, si lo queremos poner como prioridad, darle fortaleza a todo lo que es la parte investigativa. Don Adolfo, tu opinión. Considerar que Honduras es un país que está compuesto por un 80% de tierras de ladera, que no son apropiadas para la agricultura, sino para la agroforestería. Desafortunadamente, la pobreza y los pequeños productores están en las laderas sembrando un cultivo que no es apto ni sostenible en las laderas. Y creo que eso no es nuevo. Creo que eso es parte del colapso de la civilización maya, cuando sembraba maíz continuamente en las lomas, en ruinas de Copán, y eventualmente se erosionó el suelo y se quedaron sin comida y prácticamente desaparecieron y colapsó la civilización. Cuando yo estaba pequeño en el colegio, uno oía a los profesores de historia y todavía los oye decir que la historia se repite. Y yo siempre decía, eso es puro cuento, la historia no se repite. Y yo cada día que pasa me doy cuenta cómo la historia se repite y cada vez se repite más. Entonces yo creo que es importante segmentar el país y dedicar las áreas apropiadas para agroforestería. Honduras tiene un gran potencial en cultivos agroforestales. Les vuelvo a mencionar el cacao y todos los cultivos forestales madereros, que es un sector que ha estado prácticamente ignorado en el país y en el cual nosotros hemos hecho investigación por unos 20 años y hemos notado las grandes ventajas competitivas que tiene Honduras en la producción de madera. Nosotros hemos tenido muchos técnicos visitando nuestras estaciones en La Masita y en el Cadet y nos dicen que en ninguna parte del mundo la madera crece más rápido que en la costa norte de Honduras. Nos dicen, crece igual de rápido en 2 o 3 sitios, pero más rápido no. Y ese es un potencial que no hemos explotado y el cual el gobierno no ha promocionado. Yo les quiero mencionar que todos oímos hablar de Chile, de la economía de Chile, de las exportaciones de Chile, de uvas, de peras, hortalizas, etc. Sin embargo, desde hace unos 3 años para acá, Chile exporta más productos de madera que todos los productos agrícolas combinados. ¿Por qué? Porque tuvo un programa que comenzó hace unos 25 años, reforestó 2 millones de hectáreas con pino y hoy en día exporta grandes cantidades de madera y de pulpa. Nosotros no vamos a competir con Chile. Nosotros en madera vamos a sembrar maderas finas, vamos a sembrar caoba hondureña, que tiene fama y reconocimiento mundial y del cual hoy en día no hay, pero los mercados la demandan. Entonces, para mí, si hacemos la agroforestería en las laderas, es sostenible. Y si hacemos los otros cultivos, como caña de azúcar, palma africana, maíz, hortalizas, en los valles adecuados, también son sostenibles, siempre y cuando hagamos un uso racional de los productos. Me llama la atención. Para comentarles, en Honduras, en la parte de maíz tenemos sectorizado básicamente por condiciones climáticas, por afectaciones tanto de plagas como enfermedades, porque no son las mismas en Olancho que en el sur, ni en Olancho que en el litoral, hablando de maíz o de cualquier cultivo específicamente. Los mejoramientos genéticos han venido
aportar altas o muchas alternativas a contrarrestar, por ejemplo, lo que es el cambio climático. Ya tenemos genes nativos de maíz con tolerancia, por no decirlo resistentes totalmente a lo que es la sequía. Desafortunadamente todavía no está siendo implementada en Honduras, más en cambio sí tenemos híbridos con alta tolerancia a la sequía, que es el fenómeno climático que más nos está afectando hoy en día. Cuando hablábamos de modelos productivos o modelos sostenibles, un modelo pues incluye varios factores, ¿no? Y esos factores son los que nos van a llevar a ser productivos o nos van a llevar a ser satisfactorios en cualquier rubro que nosotros estemos desarrollando. Lo importante, creo yo, es partir de que en el cultivo que sea y donde lo estemos implementando, asegurándonos que la zona sea la adecuada, tenemos que estar conscientes de que la frontera agrícola está definida. Entonces lo que nos queda es ser más productivos en la misma área que ya tenemos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues yo creo que esta cadena tiene que ir de la mano. El agricultor, con el asesoramiento de las compañías o de las casas comerciales que estamos distribuyendo, en este caso híbridos de maíz, pues ese es el primer eslabón que tiene que estar fortalecido. El agricultor implementando nuevas tecnologías y en nuestro caso el acompañamiento para que se desarrollen o se usen de la manera que debe ser. Pero ¿qué pasa cuando el agricultor logra mejorar su rendimiento, obtiene un producto de calidad? También necesitamos el eslabón de dónde va a ir el agricultor a comercializar sus productos, ¿ya? Entonces aquí entra la agroindustria o el mercado local, como le queramos llamar, para apoyar el siguiente paso, que es la comercialización del producto. La cadena. Es la cadena, exactamente. De eso creo yo va a depender mucho el triunfo, los logros que logremos en cualquiera que sea el cultivo que estemos manejando. Ahora, don Carlos, ¿cómo está Honduras en el tema de transgénico y orgánico es extremadamente opuesto? Entonces, visto desde el punto de vista de los productores orgánicos y principalmente por ellos, porque en el caso de la producción orgánica, el mayor mercado generalmente es Europa y algunos estados de Estados Unidos, pero cuando nos vamos al fondo del asunto, realmente es un poco difícil entender que nosotros podemos producir orgánicamente utilizando biotecnología. Entonces, pero entre la gente que consume y que está opuesta a las nuevas tecnologías de modificación genética, no va de la mano. Entonces, creo que aquí sí tendríamos que hacer, en el caso de Honduras, prácticamente tiene áreas en producción orgánica. Esas son certificadas por organizaciones que ya existen con sellos específicos para catalogar que esos productos sí cumplen con esos requisitos. La mayoría de estas compañías están inscritas en SENASA para poder ejercer esa actividad, pero en el caso de la certificación de la producción de organismos genéticamente modificados sí está más directamente relacionada con la Secretaría, porque es la institución que certifica la producción directamente, no lo hace a través de terceros. Orgánica. No, en el caso de los organismos genéticamente modificados. Transgénicos. Entonces, creo que esa pudiera ser la diferencia. Hay pequeños sectores que están dedicándose a la producción orgánica y en el caso de la producción de transgénicos ya son las empresas específicas que están entrando al país a producir semillas para poder exportar. ¿Cómo estamos a nivel centroamericano, nuestra posición como hondureños en cuanto a este tema? Honduras tiene el primer lugar en lo que es el uso de semilla transgénica, principalmente en maíz. Entonces, eso le ha traído un beneficio directamente al productor, porque siempre sabemos que el productor es el único que sabe dónde está la piedra en el zapato, y muy pocas veces se ha visto beneficiado de una manera como esta, por ejemplo. Y cuando nos piden el ejemplo de
¿Cómo es que ellos se han ido apoderando de esa tecnología? Yo les digo que es mejor preguntarles a ellos directamente porque son los que han vivido la experiencia. Pero sí, por lo menos en ese rubro específico sí se han visto avances. Si pudiéramos entonces hacer esa diferenciación entre lo que es producción orgánica y transgénica, que está completamente opuesta. Europa tiene prohibido dejar ingresar cualquier producto orgánico a la región europea. No, cualquier transgénico. En el caso que le estoy haciendo la comparación entre lo que es el orgánico y el transgénico, la producción orgánica no puede entrar a Europa si esa producción ha sido producida con alrededor, si se han sembrado alrededor de esa producción productos transgénicos. Entonces, desde ese momento hay una dificultad para el productor orgánico. Entonces, creo que por ahí hay que comenzar a diferenciarlo. ¿Qué ventajas podríamos sacar de este tema en relación a la exportación, en relación al trabajo que se está haciendo? Don Sergio. Sino en general la agricultura de este siglo tiene que ser productiva, competitiva, resiliente e inclusiva. Y que entonces tiene que empezar a buscar opciones diferentes que llevaba en el pasado para poder dar respuesta a la demanda creciente de alimentos y servicios, sin duda. Esta es una de esas opciones que darán respuesta y que están dando respuesta en esa innovación y en esa necesidad de encontrar otras opciones diferentes a afectar la salud de los ecosistemas. Y sin duda habrá otras más. Es un tema que va a crecer y va a crecer para bien, porque va a ser una de las respuestas para la producción de alimentos en el futuro muy inmediato, ¿no? Y en este momento yo sentiría que habría que hablar de un modelo que no ha sido del todo exitoso, que ha sido más bien fracaso, cuando hablamos de una agricultura amigable con el ambiente. Hemos podido entender entonces en este momento que no somos tan amigables con el ambiente, a pesar de que lo decimos en el discurso. Y me parece que entonces se tiene que cambiar el paradigma y se tiene que hablar ya no de una amigable actividad, sino de una actividad agronómicamente responsable con el ambiente. Y es ahí donde la formación en las universidades tiene que ser puntual y tiene que ser específica. Y bueno, también aprovecho para decirles que en el IICA hay becas del 100% para estudiantes hondureños que quieran hacer posgrados de maestría y doctorado en la especialidad que gusten. Solamente tienen que ser aceptados por una universidad mexicana y la beca es del 100% para que la puedan aprovechar. Sobre este mismo Formación para empezar, por eso es que a veces se crea polémica entre si es bueno o es malo usar cultivos con biotecnología. Ya lo decían aquí nuestros compañeros de panel, se ha venido usando biotecnología desde muchísimo tiempo atrás en la medicina, es donde más se han hecho investigaciones. En la parte agrícola tenemos muchos avances en maíz, soya, algodón y canola, que son los cultivos que más se han desarrollado hablando de biotecnología. Y para ponerlo en palabras o en puntos de vista más fáciles, la biotecnología nos da beneficios en tres sentidos, básicamente. En el ambiental, con la reducción de las aplicaciones, ya sea de pesticidas, hablando de manera general. Esto nos da un beneficio tanto a la parte ambiental como también humano, porque ya son menos las personas que andan haciendo este tipo de aplicaciones y de alguna forma se contaminaban ellos mismos y incluso las fuentes de agua y los suelos. En la parte social nos está ayudando porque a medida que la agricultura es rentable o la agricultura le es rentable, estamos teniendo menos migración de la parte rural a la parte urbana. Esto era mucho de lo que influía o de lo que influye, de hecho, que muchas personas dejen el campo, que es la parte o la fortaleza de nuestro país. Honduras es un país agrícola y necesitamos producir o hacerlo producir de manera más eficiente para que se mantenga esa rentabilidad y para que el país pueda sobresalir en este rubro como lo ha venido haciendo hace mucho tiempo. Recuerdo que años atrás
Olancho y por lo tanto Honduras era el granero de Centroamérica. Las producciones de granos básicos en Olancho siempre han sido sobresalientes a nivel de toda la región centroamericana. En la parte económica, pues es indispensable en todos los segmentos. La rentabilidad, el agricultor no produce o no siembra maíz pues como un hobby, ¿no? Él tiene que obtener una rentabilidad de esto, mantener su familia y seguir produciendo año con año. Entonces, si el agricultor está bien, nosotros como proveedores también estamos bien y el país genera divisas por la producción. En este caso estamos hablando específicamente del maíz. Entonces, la biotecnología, como ya bien lo decían, es nada más una herramienta, no es la solución a todos nuestros problemas, es una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes en el sistema productivo. Y es nada más tomar genes o características de un individuo vivo y colocarlos en otro individuo al que nosotros queremos incorporarle estas cualidades para que nos ayuden a producir, en este caso como el maíz, a producir de manera más eficiente. Sobre este mismo tema, y ya que don Gustavo